Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto de movimiento en una dimensión. Para eso vamos a recordar cuáles serán los elementos que tenemos que definir para poder estudiar el movimiento en una dimensión. Primero teníamos la trayectoria, era lo primero que definíamos. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, si un auto va de, vamos a suponer que acá está Bariloche y vamos a suponer que acá está el bolsón y un auto tiene que hacer todo esto hasta que llega al bolsón, ¿sí? El camino que sigue el auto, ¿sí? Al cambiar su posición es lo que vamos a llamar trayectoria. ¿Sí? Entonces la trayectoria es la línea descrita, ¿sí? Por el cuerpo durante su movimiento. En el caso del auto que sale de Bariloche al bolsón, ¿sí? La trayectoria se obtendría uniendo todos los puntos por lo que pasó el auto durante el viaje. Y los movimientos según la trayectoria pueden ser rectilíneos o pueden ser curvilíneos. Y a su vez, los movimientos curvilíneos se pueden circular, elíptico y parabólico. Y recuerden que obviamente el movimiento rectilíneo es cuando la trayectoria del cuerpo es una línea recta. Si ya curvilíneo vemos que tiene una línea curva. Luego, para la posición de un objeto, necesitamos saber la posición de un objeto para poder calcular su trayectoria o para poder ubicarlo en el espacio, ¿sí? Por lo general, utilizamos un sistema de coordenadas cartesianas, hasta el punto cero, ¿sí? En donde nosotros utilizamos un sistema de coordenadas cartesianas para poder definir, por ejemplo, la posición de un objeto. Este cuerpo está en una posición de Y y en una posición de X, ¿sí? También podemos utilizar una línea recta. Siempre para determinar la posición de un objeto nos vamos a valer de un punto de referencia que por lo general es estático en relación al cuerpo que se está moviendo, ¿sí? Si, por ejemplo, tener en cuenta un auto que está en movimiento, entonces yo puedo tomar como punto de referencia este árbol. Y ese sería mi punto cero. Y a partir de ahí puedo decir, por ejemplo, estoy a 100 metros. Siempre voy a tomar un punto de referencia que sea fijo y que sea de fácil identificación. Así que ese va a ser el punto cero o el punto de origen para poder hacer las mediciones o para poder ubicar en el espacio o en el plano el cuerpo que yo quiero conocer, ¿sí? En el caso de un sistema de coordenadas cartesianas vamos a tener en cuenta las coordenadas, ¿sí? Al vector posición lo podemos denotar con una letra R minúscula, ¿sí? El vector posición va a unir el punto de origen con el punto que indica la posición del objeto o del cuerpo, como quieran decirle. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, este vector azul sería el vector posición. Siempre se va a tener, en cuenta, ¿sí? La magnitud, módulo, dirección y sentido, perdón, el módulo, dirección y sentido del vector va a estar dado respecto a los ejes de coordenadas, ¿sí? Por eso se llama vector posición. Y para definir el vector posición vamos a necesitar el módulo y el ángulo que forma con el eje horizontal. Eso es importante recordarlo. Ahora, a veces se confunden, pero hay que tener en claro que distancia es totalmente distinto que desplazamiento, por más que a veces se usen como sinónimos. La distancia es la longitud del camino recorrido. Eso es importante. En cambio, el desplazamiento indica el cambio de posición de un cuerpo durante su movimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un auto que va de Bariloche al Bolsón, ¿sí? Siguiendo esta dirección. Entonces, para determinar la distancia de este viaje en auto, ¿sí? Medimos la longitud de la trayectoria. Ahora bien, ¿cómo determinamos la longitud de la trayectoria? Si yo tengo este cuerpo que se desplaza y al cabo de cierto tiempo está ahí, entonces esta sería la posición inicial y esta la posición final, ¿sí? Entonces, si la trayectoria de un móvil es una línea recta, ¿sí? La distancia recorrida, que lo podemos encontrar con el símbolo, con la S, se puede determinar en función de la posición inicial y la posición final. Es decir,
la posición final menos la posición inicial, que también yo lo puedo expresar como distancia igual a la posición final menos la posición inicial. Esto sería la distancia que recorrió ese cuerpo, ¿sí? Ahora, el desplazamiento, esto que tenemos acá, se va a representar con un vector, o sea que es una magnitud vectorial y lo vamos a representar así. También se puede representar con el delta R, ¿sí? Acá también, ojo, esto también lo pueden hallar como el delta D o el delta X. Bueno, volviendo al desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento se representa por un vector y la magnitud de ese vector vamos a calcularla, que vamos a ver, perdón, que a veces no tiene el mismo valor que la distancia, ¿sí? Por ejemplo, este cuerpo hace esto y después así. Vamos a suponer que acá tenemos 3 metros, vamos a suponer que acá tenemos 4 metros y acá tenemos 5 metros. El cuerpo parte de esta posición, que sería la posición inicial, y termina en la posición final, ¿sí? Entonces, si yo tengo en cuenta, la trayectoria va a ser este camino hasta acá y este camino hasta ahí. O sea que la trayectoria va a ser de 3 metros más 4 metros, o sea, 7 metros. Pero el desplazamiento se va a tener en cuenta este punto y ese punto. Esto sería el desplazamiento. O sea que el desplazamiento, ¿sí?, va a ser de 5 metros. Esa va a ser la magnitud del desplazamiento, ¿sí? Y el desplazamiento se representa con un vector. Entonces el desplazamiento va a ser el vector R, que tiene una magnitud de 5 metros. Si el desplazamiento siempre se representa con un vector, cuyo origen va a coincidir con la posición inicial del móvil y su extremo con la posición final. Eso es importante. Las medidas de tanto de la trayectoria o la longitud de la trayectoria y el desplazamiento van a ser las mismas, es decir, van a ser metros. Pero la longitud no siempre va a coincidir de 20 segundos. Entonces, bueno, si tiene un desplazamiento igual a 0, quiere decir que no se movió. Ojo con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo suponer que tengo acá x0, vino hasta este punto, ¿sí? Y después hizo esto, tardó 10 segundos, y luego volvió al punto inicial en otros 10 segundos. O sea, vamos a suponer que esto tiene 5 metros. Si yo tengo en cuenta la trayectoria, hizo 10 metros, porque fue y vino. Pero si yo tengo en cuenta el desplazamiento, y yo sé que el desplazamiento es el vector final menos, perdón, el punto final menos el punto inicial, en este caso el punto final va a ser igual al punto inicial. Entonces, el desplazamiento me va a dar igual a 0, pero sí se movió. Entonces, recuerden siempre que el desplazamiento se puede definir en función de los vectores posición, ¿sí? Entonces, el delta R, que es igual, lo puedo simbolizar así también, va a ser el vector final menos el vector inicial. Si el cambio de posición se da siempre, si se da a lo largo de una línea, simplemente lo puedo calcular como el punto inicial menos el punto final. Entonces, si el cambio de posición se da a lo largo de una línea recta, el desplazamiento se define en función de los vectores inicio y final, ¿sí? Vamos a ver que tengo un punto acá y después el punto está en esa posición. Esta sería la posición inicial y esta sería la posición final. Desde el punto de origen, ahí voy a tener el vector posición inicial, y desde el punto de origen, ahí voy a tener el vector posición final, ¿sí? Entonces, de acá hasta ahí sería el vector distancia, ¿sí? Y ese sería el cálculo que yo debo hacer para calcular ese vector o el vector distancia. Directamente hago vector final menos el vector inicial. Ahora, tengo una partícula que está desplazándose de este punto y luego se desplaza a ese otro punto.
La distancia x0 va a ser igual a la distancia del punto 0 a la posición inicial y esta posición final. Entonces, la posición inicial es 4, la posición final es 10. Entonces acá el desplazamiento va a ser igual a 6 metros, que también va a coincidir con la magnitud de la trayectoria, ¿sí? Porque es una línea recta. Vamos a ver otro ejemplo. El punto A es la posición inicial. Entonces, calculemos primero la distancia. La distancia es la longitud del camino recorrido. Entonces, la distancia va a ser igual al segmento, al segmento AB más el segmento BC. O sea que la distancia es de 14 metros. Pero para calcular el desplazamiento es la magnitud vectorial. O sea que tengo que tomar la posición inicial hasta la posición final. Este va a ser el vector desplazamiento. Entonces, para calcular la magnitud, ¿sí?, del desplazamiento, voy a utilizar Pitágoras, porque tengo un triángulo rectángulo. Este sería la magnitud del desplazamiento y acá tendría 8 metros y acá tendría 6 metros. Entonces, no voy a utilizar las unidades, las pongo al final. Me quedaría la suma de los cuadrados de 6 y 8, que me da 100. Entonces la magnitud del desplazamiento es de 10 metros. Y ahí tenemos la que no coincide en este caso, la distancia con la magnitud del desplazamiento, que a veces son términos que se pueden prestar a confusión, ¿sí? Entonces, la rapidez, ¿sí?, es una razón, ¿sí?, entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrerla, ¿sí? Entonces, rapidez es distancia sobre tiempo, ¿sí?, que lo podemos expresar en metros sobre segundo, kilómetros sobre horas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que un auto recorre 100 kilómetros en una hora, sabemos que su rapidez es de 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, la rapidez va a ser igual a 40 metros dividido 8 segundos, o sea, de 5 metros sobre segundos. Y ahí tenemos la rapidez. Otra cosa que se puede definir es lo que se llama rapidez media. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros hablamos de rapidez decimos, bueno, hizo una distancia en cierta cantidad de tiempo, pero ¿sí?, no tenemos en cuenta si en algún punto de ese recorrido ese cuerpo se detuvo o cambió su velocidad, ¿sí? Es decir, si yo voy, en el ejemplo que usaba de ir de Bariloche al Bolsón, no voy siempre a la misma velocidad y puedo haberme detenido para observar el paisaje. En lugares donde son muy sinuosos, donde hay muchas curvas, tengo que ir más despacio que quizás en los lugares donde son más rectos. Entonces no siempre voy a la misma velocidad y tampoco quiere decir que yo no me detuve esa información. Simplemente dije, bueno, hay tanta distancia de acá al Bolsón, tardé tantas horas, hice el cálculo y saqué la rapidez. Lo que hace la rapidez media, ¿sí?, es la distancia total recorrida, ¿sí?, dividida por el tiempo empleado en recorrerla. ¿Sí? La rapidez media la vamos a definir, ¿sí?, y muy similar a la anterior, solo que vamos a tener en cuenta la distancia total recorrida sobre el tiempo total empleado. ¿Sí? De hecho se define así, la rapidez media es la distancia total recorrida por un móvil dividida el tiempo empleado en recorrerla. ¿Sí? La rapidez media va a ser igual a la variación de x sobre la variación del tiempo, o la distancia total sobre el tiempo total. Si nosotros conocemos las posiciones iniciales y finales del movimiento de un cuerpo a lo largo de una trayectoria recta, por ejemplo, teniendo en cuenta este gráfico, si yo conozco la posición inicial y la posición final del movimiento a lo largo de una trayectoria en línea recta, puedo definir, ¿sí?, en este caso, la rapidez media como la distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo de llegada menos el tiempo de partida. ¿Sí? Eso es importante, que siempre la rapidez media la vamos a expresar con las mismas unidades que la rapidez, metros sobre segundo,
km/h. Vamos a suponer que tenemos este esquema y me dice determinar la rapidez media de un auto que al pasar por el poste telefónico número 1, localizado a 50 metros del árbol, el cronómetro marca 10 segundos y cuando pasa por el poste telefónico número 2, localizado a 300 metros del árbol, el cronómetro marca 15 segundos. ¿Sí? Eso es lo que me dice el problema. Entonces yo tengo, los datos que tengo es una posición inicial que es de 50 metros, tomando como punto de referencia el árbol, una posición final que es de 300 metros, un tiempo inicial que es de 10 segundos, un tiempo final que es de 15 segundos. Entonces, aplico la fórmula rapidez media igual a la posición final menos la posición inicial, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo rapidez media es igual a 300 metros menos 50 metros sobre 15 segundos menos 10 segundos. Es decir, que me va a quedar la rapidez media de 250 metros sobre 5 segundos. Es decir, 250 dividido 5 es 50 metros por segundo. Y ahí tenemos cómo pudimos aplicar esa fórmula para un problema. Básicamente la diferencia entre rapidez y velocidad es que la rapidez me dice cuánto me desplacé teniendo en cuenta la distancia y el tiempo, y la velocidad a cuánto me desplacé y en qué dirección, ¿sí? Porque la velocidad es una magnitud vectorial. Entonces la velocidad, rapidez y velocidad, sepan que siempre en el lenguaje cotidiano se usan como sinónimos, pero desde el punto de vista de la física hay una diferencia entre ellas, ¿sí? Si yo digo que un auto viaja a 80 km por hora, estoy hablando de la rapidez, pero si ya digo que viaja a 80 km por hora en dirección al bolsón, ya estoy hablando de una velocidad, ¿sí? Entonces, para la velocidad, yo tengo que tener en cuenta la rapidez, dirección y sentido. Si yo digo, entonces, en ese caso, el primer punto me está indicando solo una rapidez. El segundo me está hablando de una velocidad. A la velocidad como el desplazamiento que experimenta un cuerpo por unidad de tiempo. Y como dijimos, es un vector. ¿Sí? Recuerden siempre que cuando aparece esta letra, ¿sí? Hablamos de hay una variación, en este caso una variación en el desplazamiento, ¿sí? Entonces la velocidad es una magnitud vectorial, no olvidarse de eso. La rapidez es una magnitud escalar, ¿sí? La velocidad es una magnitud vectorial que va a tener la misma dirección y el mismo sentido que el desplazamiento. Y también podemos definir la velocidad media, ¿sí? La velocidad media va a ser sobre el tiempo empleado. Sí, entonces recuerden esto es lo mismo, si yo voy en auto en dirección norte a 90 km por hora, pero si en algunos momentos me detengo, en otros voy más rápido, ¿sí? Entonces no podemos asegurar que la velocidad se mantuvo constante o fue la misma todo el tiempo, pero podemos caracterizar el movimiento pensando de que viajó a una velocidad, ¿sí? Todo el tiempo como si fuera la misma velocidad. Entonces para eso se utiliza el cálculo de la velocidad media, que se va a definir como el desplazamiento total de un móvil dividido el intervalo de tiempo empleado. ¿Sí? Esto es como, cuando yo calculo la velocidad media, es como si hubiese hecho todo ese trayecto a una misma velocidad sin haberme detenido en ningún momento. Veamos este ejemplo. Me dice, un autobús viaja en una carretera recta. Durante la primera hora la magnitud de su velocidad es de 100 km hora y durante las dos siguientes horas viajó con una magnitud de velocidad de 80 km hora. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad media en todo el trayecto? Bien, vamos con los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos una velocidad 1 de 100 km por hora, un tiempo 1 que es una hora. Después tenemos una velocidad 2 de 80 km hora y un tiempo 2. Dice en las dos siguientes horas, o sea que el tiempo 2 es 2 horas. Si determinamos la distancia recorrida en cada tramo, el valor del desplazamiento es igual a la distancia recorrida, ¿sí? Y la magnitud de la velocidad en cada tramo es igual a su respectiva rapidez, es decir que la velocidad 1 es distancia 1 sobre tiempo 1,
O sea que si yo de esta fórmula despejo la distancia, voy a tener que la distancia 1 va a ser igual al producto de la velocidad 1 por el tiempo 1. Entonces, distancia 1 igual 100 kilómetros. ¿Por qué? Porque tengo 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora multiplicado una hora. Las horas se van, 100 por 1, 100. Esta es la distancia que recorrió este autobús. Y lo mismo puedo hacer para calcular la distancia 2. La distancia 2 va a ser igual a la velocidad 2 por el tiempo 2, o sea, 80 kilómetros por hora por 2 horas. Las horas se simplifican y esto me da 160 kilómetros. Sí, la velocidad media es el desplazamiento total. Entonces, el desplazamiento total va a ser igual a la distancia 1 más la distancia 2, o sea, de 260 kilómetros por hora. Y el tiempo total va a ser igual al tiempo 1 más el tiempo 2, o sea, 3 horas. Es decir que yo ahora para calcular la velocidad media tengo que calcular la distancia total sobre el tiempo total, o sea, 260 kilómetros sobre 3 horas. Haciendo la división, esto me da que la velocidad media de ese autobús es de 86,6 kilómetros por hora. Recuerden que para calcular la velocidad media tengo que tener en cuenta la distancia total y el tiempo total. Por eso hice el despeje, por eso despejé las distancias en cada trayecto. La distancia 1 y la distancia 2. Movimiento línea uniforme. ¿Qué me dice el movimiento rectilíneo uniforme? Como su nombre lo indica, es un movimiento que va en una línea recta. ¿Sí? Es un movimiento que se desplaza en una línea recta, ¿sí? En donde la velocidad va a ser siempre constante. ¿Sí? Entonces, el movimiento rectilíneo se caracteriza por eso, porque tiene una velocidad constante, es decir, que siempre el valor de la velocidad es el mismo durante todo el recorrido. El cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿sí? La velocidad y el desplazamiento tienen la misma dirección y el mismo sentido, ¿sí? Y la magnitud del desplazamiento va a coincidir con la distancia recorrida y la magnitud de la velocidad va a coincidir con la rapidez, ¿sí? Recuerden cómo esas cintas transportadoras de las industrias es un claro ejemplo de un movimiento rectilíneo constante. Muchas veces para calcular el movimiento rectilíneo se utiliza una gráfica, ¿sí? Se utiliza una gráfica en donde si yo pongo en el eje de las X para el tiempo en segundos, en el eje de la Y se pone la distancia en metros, y esta gráfica por lo general no, esta gráfica es una línea recta, ¿sí? Y como toda función lineal, vamos a tener en cuenta la pendiente, ¿sí? Que la pendiente va a ser igual a lo que se llama la elevación sobre el avance. Si vamos a poner que en esta gráfica, ¿sí? Supone que esta distancia acá yo la voy a definir como y' y esta distancia acá como x'. Entonces la pendiente va a ser igual al desplazamiento en y sobre el desplazamiento en x. ¿Sí? Entonces la pendiente, ¿sí? En una gráfica distancia-tiempo corresponde con la magnitud de la velocidad. ¿Sí? Entre más inclinada hacia la pendiente en una gráfica distancia-tiempo, mayor va a ser la rapidez. También puedo utilizar una gráfica, por
ejemplo, donde yo tengo los X así, acá voy a tener los tiempos en segundos y acá voy a tener la velocidad en, por ejemplo, metros por segundo. Como la velocidad es constante, una línea recta, porque la velocidad no va a cambiar, siempre va a estar, la velocidad es constante. Ese área va a ser igual a B por T, ¿sí? Entonces, el área sombreada bajo la línea horizontal, la distancia recorrida. ¿Por qué? Porque ese área, que va a ser igual a la velocidad por tiempo, yo sé que velocidad es metros sobre segundo y el tiempo está en segundo, entonces cuando se simplifica me queda la unidad en metros, que sería la distancia recorrida. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Un autobús viajó a lo largo de una carretera recta. Si su movimiento se representó por la gráfica que aparece en la figura, dice, vamos a calcular, a ver, primero, magnitud de la velocidad media, en la primera hora. Bien, entonces yo sé que primero tengo que conocer las coordenadas de A y B, porque son los que están dentro de esa primera hora, acá. Tomo A y B como referencia porque están dentro de la primera hora. ¿Sí? Entonces, yo sé que A tengo tiempo por distancia 1, B, vamos a poner acá tiempo 1, tiempo 2, distancia 2. Las coordenadas en este caso de A sería 0 horas y 0 kilómetros, porque está en el punto de origen. Las coordenadas del punto B sería 1 hora y 100 kilómetros. Entonces, el valor de la velocidad o la rapidez se calcula por medio de velocidad, distancia sobre tiempo. Sería 100 kilómetros sobre 1 hora, porque D1 y T1 es 0, o sea que no hace falta ponerlo. Entonces me queda que es de 100 kilómetros por hora. Ahora, si yo digo magnitud del desplazamiento durante las primeras 4 horas. Para este caso, yo voy a tomar el punto A, que sigue siendo el origen, y para las primeras 4 horas tengo que tomar el punto E. Entonces el punto E tiene 4 horas 50 kilómetros, ¿sí? Entonces la distancia total va a ser de 50 kilómetros y eso es la magnitud de mi desplazamiento. Magnitud de la velocidad media durante las 4 horas, o sea, durante todo ese recorrido. ¿Sí? Entonces yo sé que la magnitud de la velocidad media es desplazamiento total sobre el tiempo total, ¿sí? Porque ese es el total del recorrido, ¿sí? Entonces me va a quedar 50 kilómetros, porque yo ya la saqué en el punto B, dividido 4 horas. O sea que la velocidad media durante todo el recorrido de este autobús es de 12,5 kilómetros por hora, cuando estuvo en reposo. Entonces, si vemos la gráfica, vemos que entre el punto B y el C fue constante. Entonces, cuando estuvo en reposo, entonces si yo observo la gráfica, veo que acá, entre estos dos puntos, estuvo en reposo. O sea, tengo que tener en cuenta los puntos B y el punto C. ¿Sí? Entonces, el punto B sería la posición inicial. Entonces, el punto B, 1 hora, 100 kilómetros. Y el punto C, 2 horas, 100 kilómetros. Entonces, yo quiero calcular, por ejemplo, quiero calcular la rapidez, distancia 2 menos distancia 1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. Y acá ya voy a tener acá arriba, voy a tener 100 kilómetros menos 100 kilómetros. El tiempo 2, 2 horas menos el tiempo 1, que es 1 hora. Pero acá ya tengo 0. Quiere decir que esto ya me da 0. Esto ya me da como resultado 0 kilómetros por hora. Entonces ya sé que ahí estuvo parado el autobús. Y también podría saber, por ejemplo, el recorrido total, ¿sí? Entonces el recorrido total sería, acá hizo 100 kilómetros, después acá tengo 100 kilómetros, acá tengo de 100 a 200 otros 100 kilómetros, y de 200 a 50, ¿sí? Ahí tengo 150 kilómetros. Entonces el recorrido total, 450 kilómetros. Y ahí tenemos un buen análisis de este problema. También podría calcular, por ejemplo,
la rapidez media de todo el recorrido, ¿sí? Y esto sería la rapidez media, distancia total, sobre tiempo total, o sea, 350 kilómetros dividido 4 horas. Entonces, la rapidez media va a ser de 112,5 kilómetros por hora. Dada la característica del movimiento que presenta la gráfica con respecto al autobús, el valor de la rapidez media no va a coincidir con el valor de la velocidad media. Bueno, este es un buen repaso de todo lo que vimos hasta ahora de movimiento en una dimensión.